Muy buenas noches, un gusto acompañarlo en esta nueva edición de Mesa de Análisis. Vamos a iniciar de inmediato con nuestras informaciones. La Sala Constitucional detuvo temporalmente la corta de árboles que movilizó a cientos de personas en San Rafael de Heredia. Recordemos que desde el año 2021 una extranjera argumentó que esos árboles representaban un peligro para su vida. Alberto Cuadra nos tiene todos los detalles con lo más nuevo en cuanto a esta polémica. Adelante, Alberto. Bueno, ha sido una noticia importante durante las últimas 2 semanas y es la tala de estos árboles que se ubican en las montañas de Heredia, que para muchas personas, más de 1000 personas que firmaron una petición para que se detuviera esta tala, inclusive significan todavía más. Bueno, y es que esta noticia, o por lo menos este tema, ha tenido un giro importante y ha tenido también el respaldo de la Sala Constitucional, quien ha decretado o ha dado de lugar un recurso que se les interpuso a ellos y que, según la persona que está interponiendo este recurso, se está socavando el artículo de la Sala Constitucional, el artículo 50, que habla de que todos los costarricenses tenemos derecho a un ambiente sano y también ecológicamente balanceado. Es así que se toma ese artículo, se da lugar a este recurso de amparo y se suspende completamente la tala de cualquier árbol en ese lugar. Veamos la siguiente información que resume también y explica también la falla de la Sala Constitucional. El recurso fue interpuesto por una persona quien argumentó que la tala masiva atenta contra el derecho de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, garantizando el artículo 50 de la Constitución Política. La recurrente denunció que la municipalidad llevó a cabo la eliminación de los árboles sin justificaciones técnicas. Ante esta situación, la Sala Constitucional dictó una medida cautelar que obliga a la municipalidad a detener de inmediato la tala de los cipreses hasta que el recurso de amparo sea resuelto. La medida cautelar dictada por la Sala Constitucional significa que la persona recurrente muestra prima facie, es decir, en un primer momento, que se podría estar violando el principio o la garantía constitucional de un ambiente sano. A partir de ahí, la Sala ordena la suspensión de la corta de los árboles hasta que se resuelva el recurso de amparo, y lo hace porque no dicta la medida cautelar. En caso de acogerse el recurso de amparo, tornaría nugatorios los efectos de ese recurso de amparo. Es decir, no tendría sentido declarar con lugar el recurso de amparo si ya los árboles hubieran sido cortados. La disputa por la corta de estos árboles tiene antecedentes desde el año 2021, cuando una vecina identificada como Cachenco interpuso una demanda ante el juzgado agrario del primer circuito judicial de Alajuela. La denunciante argumentó que los cipreses representaban un riesgo para su propiedad y su seguridad personal. Como resultado, la justicia falló a su favor y ordenó la eliminación progresiva de los árboles. En cumplimiento de esta resolución, en el año 2022 se talaron 15 árboles. 2023, 10. Sin embargo, el retraso de la ejecución del fallo, debido a la falta de presupuesto, llevó a que el proceso se extendiera hasta este año, cuando se pretendía completar la tala de los 65 árboles. Nuestra propuesta incluía la declaratoria de patrimonio de esa belleza que tenemos allá arriba y que nos la están despedazando por intereses particulares. Bueno, muy bien, entregamos nuestra propuesta y el señor alcalde, en un tono irónico y bastante arrogante, nos dice que pues básicamente nuestra presentación carece de todo criterio técnico, básicamente entre líneas como de toda clase de inteligencia. La medida cautelar de la sala se da en un contexto de fuerte resistencia comunitaria. Durante las últimas semanas, cientos de vecinos organizaron manifestaciones y recolectaron firmas en contra de la tala. Recordemos que también el día de ayer en pues lo que sería el Consejo Municipal se había decretado que esta tala también se había suspendido, también se estaba recibiendo también audiencia de algunos expertos, pero también como parte del fallo de la Sala Constitucional se habla de que esta municipalidad no había realizado los estudios pertinentes para poder realizar esta tala. Así que bueno, también en cierta medida le jala las orejas a la municipalidad porque pues no había realizado el proceso debido para cortar estos árboles. Así que bueno, esa es la noticia que les tenemos a todos los costarricenses, esta noticia que sin duda alguna va a agradar a muchos, que estos árboles van a continuar embelleciendo ese hermoso lugar. Desde San José, este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Gracias, Alberto, por esta información. Y nos vamos ahora hasta Punta Arenas, donde la fatiga de una parte del poliducto de Recope provocó un derrame de combustible en la zona de Barranca. De hecho, Gabriela, la situación hasta ahora es bastante complicada para los vecinos de 5 comunidades del centro
de Punta Arenas o cerca del centro de Punta Arenas porque están todavía sin agua y esta situación se mantendría así al menos hasta mañana en la mañana. Vamos con Cristian Fallas, que tiene todos los detalles desde Punta Arenas. Adelante, Cristian. Importante el día de hoy para que Recope pueda sustituir, es parte de esta tubería que se dio ya por fatiga y que provocó este derrame de combustible en la quebrada Chagüites y también en la quebrada La Gata, en la parte alta de Barranca, muy cerca del plantel de El Icena, ruta número 1, ahí donde se está trabajando para sustituir entonces esta parte de la tubería. Tuvieron que sacar todo el remanente para poder seguir trabajando y cortar lo que está averiado, lo que se dio. Eran aproximadamente en su momento 1000 litros solamente en esta parte de la tubería, pero supuesto que también tiene repercusión en el servicio del agua potable por prevención, no es que esté contaminado, eso es importante. Por prevención se cerraron algunos pozos de captación subterránea del agua por parte del AIA para hacer los análisis respectivos y descartar que haya una contaminación. Por supuesto que eso es importante para estos 20,000 vecinos de Punta Arenas. Mientras Recope hace lo suyo para reparar la tubería en Barranca, en el centro de Punta Arenas, el AIA dispuso de cisternas para abastecer al centro de la ciudad. El colapso de una losa de concreto rompió parte de la tubería del poliducto. El derrame de diésel es considerable, por eso se cerró 8 pozos del acueducto por prevención. Y por eso se envió a los camiones mientras se analiza si hubo o no contaminación por este hidrocarburo en las fuentes de agua. Y los vecinos nos alertan y en ese momento pues nos damos cuenta que el riachuelo o esa parte del río está contaminada con combustible. Inmediatamente articulamos todas las entidades que competen, en este caso Recope, AIA, iniciamos todo un proceso de valoración desde este punto en que estamos aquí, ¿verdad?, donde pasa el poliducto, con respecto hacia dónde iba el combustible. Hicimos un barrido de toda la quebrada La Gata, que se llama, hasta poder tener a ciencia cierta hasta dónde había parado o si había continuado. Dichosamente ya hoy en la mañana pues pudimos seguir con la valoración, a estar apoyando el tema con Recope. Consideramos que es una cantidad considerable, ¿verdad? Hay que recordar que una gota de diésel puede contaminar 100 litros de agua, entonces no es un aspecto menor, definitivamente es algo que tiene una complejidad y una importancia clara en este momento, pero posiblemente Recope tendrá esos datos en algún momento y los podrá compartir. La brigada de la refinadora trabaja desde este lunes junto a bomberos en el punto exacto de la ruptura de la tubería. Aún falta mucho por hacer. Tras una investigación técnica, determinamos que la causa del derrame en Río Barranca fue provocado por una ruptura en el poliducto, debido a que una losa de cemento que se construyó en la superficie dañó la tubería. Debemos enfatizar que el suministro de combustibles está asegurado. Aunque el poliducto en esa área permanece detenido por seguridad y para reparar la quebradura, nuestras previsiones operativas garantizan el abastecimiento sin interrupciones, incluyendo el suministro al aeropuerto Daniel Oduber. Los trabajos de reparación avanzan correctamente. Además, desde Recope desplegamos rápidamente al equipo de primera respuesta para la atención del incidente. El derrame en la quebrada La Gata en Barranca de Punta Arenas se debe analizar a fondo para saber con exactitud el alcance de este daño ambiental. Tienen ustedes imágenes que en horas de la tarde captó nuestro compañero Carlos Barquero, donde efectivamente ya se dispuso por parte del AIA estos camiones cisternas de unos 1000 litros cada uno para que visiten las comunidades afectadas. Nos referimos, por ejemplo, al barrio San Joaquín, Libertad, el centro de Barranca, Punta Arenas, centro, parte de la afectación que se está dando por ese cierre preventivo de estos 9 pozos del AIA hasta que no se descarte, esté seguro estos análisis de muestras que ya recolectó tanto el AIA como el Ministerio de Salud y también conjunto con Recope para saber si estos 20,000 puntarenenses ya pueden tener el servicio de agua potable a partir del día de mañana. Aquí en estas noticias vamos a estar atentos, por supuesto. Vamos a escuchar, aparte de los vecinos que se vieron beneficiados con los cisternas, pero que sufren del corte del agua una vez más en el centro de Punta Arenas desde el día de ayer. Sí, claro, ya son varias ocasiones en que el río se ha visto afectado, el cauce por combustibles. Estamos sin agua desde ayer en la noche, ya aquí aprovechando ahora para llenar los recipientes. ¿Cuántas horas entonces ya? ¿Como 12? ¿Más? Creo que más de 12 horas.
Sí, no, aquí aprovechando para cocinar porque ya fue totalmente imprevisto y no se supo que se iba a cortar la reserva de agua. Sí, claro, es muy importante porque ya el agua es muy necesaria para todo, para la cocina, para las cosas personales, para el aseo. Es muy vital. Nos dimos cuenta hasta la noche. Anoche nos dimos cuenta y ya la quitaron. Y nos dijeron que hoy la ponían, pero no se sabe. Estaremos pendientes acá en Extra Noticias para el día de mañana, llevarle la información si ya se restablece el servicio de agua potable una vez que se descarte que hay de contaminación en estos mantos acuíferos que nutren a estos 9 pozos del AIA, que ha tomado la decisión entonces de mantenerlos cerrados. Y como ustedes vieron, importantísimo esta agua que llega desde la parte alta de Miramar de Punta Arenas para estos 20.000 vecinos de estos 5 barrios, de estas 5 comunidades acá en el centro de Punta Arenas. De momento, la información que les tenemos desde este sector del Pacífico de nuestro país, el informe de Cristian Fallas Vidal, Extra Noticias. Muchísimas gracias, Cristian, por este informe. En otras noticias nacionales, cientos de taxistas y también autobuseros se manifestaron esta mañana en la capital, esto con el fin de pedirle a los diputados que archiven un proyecto que, según los transportistas, en caso de aprobarse, sepultaría prácticamente todo el transporte público. Este fue el panorama esta mañana en Paseo Colón y la Avenida Segunda. Un gran grupo de autobuseros, así como de taxistas, se manifestaron en la capital buscando que los diputados de la República mostraran su negatividad ante un proyecto de ley que, según lo consideran ellos, no les brinda el respaldo adecuado ni una competencia equiparada con las plataformas de servicio de transporte. Este proyecto 23110 desaparece totalmente el transporte público, es totalmente neoliberal, tanto taxis como buses. Tanto desde que entraron las plataformas como con la pandemia han desaparecido 7.000 taxis. Y han desaparecido más de 100 rutas de buses porque la competencia es leal, sin ningún control, porque Tránsito dice que no puede hacer nada, sigue creciendo y creciendo. Hoy tenemos la oportunidad de que todos comamos, de que todos vivamos, no requete bien, pero por lo menos bien. Para los autobuseros es esencial que se presente un ambiente nivelado entre todos los transportistas. Ya son prácticamente 10 años de que el sistema se encuentra operando en el país sin ningún tipo de regulación y esto solo le genera un perjuicio a la hacienda pública y también a los usuarios del servicio y sobre todo a los operadores de este servicio. Entonces es un tema importante que se tiene que poner sobre el tapete, es una discusión que no se puede dejar de lado. Sin embargo, el proyecto 23110, que es el proyecto sobre el que nos estamos manifestando de día de hoy, lamentablemente es un proyecto que lo regula de la manera equivocada porque lo regula desde el ámbito privado. ¿Pero qué indica el diputado proponente al respecto? El proyecto de ley que en este momento está en la corriente legislativa, que pretende resolver de una vez por todas la regulación necesaria sobre las plataformas de transporte privado de economía colaborativa, es un proyecto altamente consensuado entre diferentes fracciones de la Asamblea Legislativa. Por supuesto que se han tomado en consideración criterios de diferentes actores, transportistas privados, transportistas públicos, concesionarios de transporte público, incluso gremios de taxistas. Ante su solicitud, varias diputadas de la República se refirieron al tema. Yo creo que es mejor hacer una nueva iniciativa, sentar a todas las partes participativas, sociedad civil, a los transportistas, a nosotros los diputados de diferentes fracciones, porque eso vinimos a nosotros. Totalmente. Y es más, es que cuesta mucho que en un solo proyecto se pueda abarcar las dos cosas. Entonces, más bien, eso es lo que enreda el concepto. Aquí se tiene que trabajar de forma paralela para poder aclarar cuál es ese mecanismo para que las plataformas sean ya en completa legalidad y cómo poder allanar al taxista rojo el poder tener su servicio. Pero, nuevamente, el servicio de transporte autobusero en este momento está en crisis. De momento, en la corriente legislativa hay otro proyecto de ley con un mejor ambiente, presentado por el Poder Ejecutivo y por el que los taxistas se manifestaron a favor a inicios de este año. Y es que a propósito de este tema, es un proyecto propuesto por el Poder Ejecutivo el que tiene más fuerza en la Asamblea Legislativa para regular las plataformas de transporte. Otra iniciativa presentada por el diputado liberal progresista no contaría con el respaldo necesario. Dos proyectos de ley en la corriente legislativa generan que los transportistas impulsen uno y se manifiesten por otro.
Esta mañana autobuseros y taxis rojos contaron con el respaldo de los taxistas del aeropuerto, quienes señalan sentirse en desventaja ante las plataformas digitales de transporte. Eso es lo que está pasando ahora precisamente con este proyecto de ley, el que está más avanzado, el 23110, y que lo que precisamente este proyecto lógicamente le elimina todas las características que tiene un servicio de transporte público de personas en cualquiera de sus modalidades, como por ejemplo la ley reguladora del transporte público modalidad taxi, la ley del ARECET y otras leyes más relacionadas con este tema exigen seguridad y tranquilidad para los usuarios de los servicios de transporte público. Ante esto, decidimos analizar algunos de los puntos que presentan ambos proyectos de ley. El expediente 23.110, llamado Ley del Servicio de Transporte Privado Colaborativo, indica sobre la libre prestación de servicios de transporte privado, lo cual deja a la solicitud de cada conductor poder ser legislado por las plataformas. Después son regulados por las empresas y en este caso no por el Estado. Los taxistas deben solicitar el incremento de tarifas para así poder solicitar aumentos, mientras que las plataformas autorizan quiénes van a ser los conductores que pueden aplicar dicho servicio. Y el proyecto no hace mención sobre conductas de índole sexual por parte de los conductores. Por su parte, el expediente 23.736, llamado Ley de Transporte Remunerado No Colectivo de Personas y Plataformas Digitales y presentado por el Poder Ejecutivo, hace una separación entre los transportistas, las personas, plataformas y el servicio público, dándole así a cada uno su responsabilidad. Es tutelado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el MISID. Los precios serían regulados de tres formas: mediante la plataforma, con la característica que se brinda ahora, de una manera dual, donde se podría utilizar la mayoría de los taxis, y negociado, donde ambas partes llegan a un acuerdo. Y la persona debe estar autorizada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para brindar el servicio de transporte. Eso sí, sí hace mención en que los conductores que tengan características o hayan sido denunciados por alguna situación de índole sexual no podrían brindar el servicio. Realmente es un tema muy preocupante porque, si bien es cierto, hace casi ya 10 años que tenemos lo de las plataformas, el aeropuerto se dice llamar una base especial donde solo los taxis anaranjados pueden trabajar y los tour operadores, y realmente se ha visto que es una problemática porque eso está a la libre está realmente. Los costos de nosotros son muy altos. Hace 4 meses nos rebajaron la tarifa a un 36%. Que eso nos ha afectado demasiadísimo. No sé a dónde habrá salido esa orden, pero sí nos ha afectado mucho. Y con esto que quieren hacer, con este proyecto de ley que está ahorita en la Asamblea Legislativa, prácticamente sería el ocasto y tendríamos que ir a devolver las placas al Consejo de Transporte Público. Ninguno de los dos proyectos han sido convocados a plenario, por lo que se está a la espera de que salgan de sus comisiones y se dictaminen. Eso sí, el 23.110, por el cual fueron las manifestaciones, ha tenido mayor avance. Y una muy buena noticia para nuestro país, ya que este martes el Consejo de la Unión Europea anunció que Costa Rica fue excluida de una lista gris de la cual formaba parte desde el año 2022. Así es, y es que conformar parte de esta lista colocaba al país en una posición desfavorable para la atracción de inversión extranjera. La decisión se tomó en el marco de la reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, instancia que evalúa el cumplimiento de estándares de transparencia fiscal e intercambio de información con otras jurisdicciones. Esto quiere decir que Costa Rica aumentó los controles tributarios para hacer más difícil que se realice el blanqueo de divisas en el país. La decisión también permite garantizar un clima de negocio seguro y confiable a los inversionistas extranjeros. Hoy la Unión Europea nos anuncia que nos cataloga como una economía cooperante. ¿Por qué es importante esto? Número uno, salimos de las listas gris y negra que tiene la Unión Europea en relación con el intercambio de información, pero también porque le da a las empresas que vienen a invertir en este país la seguridad de no verse enfrentados a sanciones. Llama la atención dos cosas importantes. La primera es que este gobierno ha estado comprometido con establecer regulaciones que le permitan al país ser catalogado dentro de economías desarrolladas. El gobierno destacó que la salida de esta lista fue posible tras la reforma del artículo 106 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que reforzó las facultades de la administración tributaria. Dicha reforma fortaleció significativamente las facultades de esta administración. La famosa lista gris que publica la Unión Europea en conjunto con el G7 y con países norteamericanos
es simplemente una lista de países que a criterio de los países desarrollados no colaboran con la investigación fiscal, con la evasión fiscal, con la legitimación de capitales y demás. En otras palabras, es una lista de paraísos fiscales con los cuales no se recomienda hacer negocios de país a país. Costa Rica ya tenía cerca de 8 o 10 años de ser parte de esta lista, ya que teníamos cerca de 10 años de no establecer ninguna política o ninguna ley que favoreciera la transparencia comercial en cuanto a inversiones en el país. Sin embargo, las últimas leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa han hecho que salgamos de esta lista de paraísos fiscales y que nuevamente entremos a la lista de países con los que se recomienda hacer negocios. Las autoridades fiscales señalaron que Costa Rica sigue en proceso de evaluación ante el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información de la OCDE para medir la efectividad de la normativa vigente. Un juez ordenó la suspensión inmediata de la resolución de la Superintendencia General de Valores, la SUGEVAL, que exigía a Transcomer, puesto de Bolsa de Comercio, a inscribir los productos MACAP que se negocian en la Bolsa de Comercio Volcomer. Además, en su resolución de una medida cautelar provisionalísima, el juez deja sin efecto el acto de confirmación de la medida tomada por CONACYF, así como la solicitud efectuada por el Banco Central para que la Bolsa desinscriba de las negociaciones los productos MACAP. Según el alegato de Volcomer, los reguladores no actuaron a derecho y tampoco se dio el debido proceso, además de que la medida acarrearía un impacto patrimonial para la bolsa. SUGEVAL reaccionó mediante un comunicado de prensa aduciendo que aún no ha sido notificada de la resolución judicial, pero anunció que respetará la decisión que tomen las autoridades judiciales. Efectivamente, en Volcomer nos vimos obligados a interponer medida cautelar, misma que fue acogida y que ordena la suspensión inmediata de la resolución de SUGEVAL R47-2024, avalada por CONACYF, a la vez que la solicitud del Banco Central para impedir la negociación en esta bolsa de comercio. Creemos que la actuación de reguladores no ha estado a derecho y no se ha seguido el debido proceso. Con esta resolución nos sentimos satisfechos. La decisión tomada por el juez no solo protege a la bolsa por el impacto patrimonial, protege proactiva y diligentemente los mejores intereses de terceros y vela por la estabilidad del mercado financiero. Y casi 1000 vehículos eléctricos fueron registrados en nuestro país en el mes de enero. Esto significa que 10 de cada 100 de la totalidad de carros que se registraron ese mes son cero emisiones de carbono. 2025 empezó con números importantes para la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica. De acuerdo a sus datos, en enero se registraron 967 carros eléctricos en el país. Esto significa que un 10% de los vehículos registrados fueron cero emisiones. Y si comparamos este enero 2025 con enero 2024, el incremento fue del 85%, es decir, prácticamente que se duplicó. Esa es una tendencia que hemos visto en los últimos años. Antes, en un año, entraba la misma cantidad de vehículos que entró en solo un mes. Responde, en primer lugar, a la evolución tecnológica que tenemos en los vehículos. En segundo lugar, a que Costa Rica ha hecho una serie de legislación que ha contribuido de manera exponencial a que las personas adquieran este tipo de tecnología. Múltiples factores motivan a los ticos a comprar un automóvil eléctrico. La exoneración de los impuestos, la exoneración del marchamo, la tecnología, el rendimiento de los vehículos. Obviamente son vehículos con bastante tecnología, son vehículos con un torque instantáneo, aceleran mucho más que vehículos de combustión. Entre otros motivos, también figura no depender de combustible tradicional, disminuir el costo de mantenimiento, facilidad de ingreso a San José y proteger el ambiente. En 2024 ingresaron al país 22.731 vehículos eléctricos y se espera que este año la cifra ronde los 30.000. Mucha atención, cartagineses, porque el recibo del agua de su casa o de su negocio podría subir hasta un 300%. Así es, y así lo advirtió el alcalde Mario Redondo, mientras que Acueductos y Alcantarillados explicaron que las tarifas son establecidas por la municipalidad. Si usted es vecino del Cantón Central de Cartago y, por ejemplo, paga un promedio de 15.000 colones de agua al mes,
ese monto podría llegar a 45.000 colones. Es decir, la tarifa se triplicaría. Así lo advirtió el alcalde Mario Redondo. Sí, efectivamente, estamos llamando a la alerta a todos los cartagineses para que luchemos contra el aumento que AIA y Arecep pretenden imponernos a los usuarios del servicio de agua potable, un aumento que puede significar hasta 300% en la tarifa. Según Redondo, a partir de julio, los cartagineses podrían pagar el doble por el agua potable. Responsabiliza a Acueductos y Alcantarillados por el cobro de costos retroactivos de 2017 por captación y conducción del agua proveniente del proyecto Orosi, del embalse del Llano. El acueducto que abastece el cantón de Cartago y Paraíso son administrados por cada una de sus municipalidades. Es importante indicar que no le corresponde a la AIA establecer sus tarifas, son los mismos municipios las que fijan estos costos. El alcalde Redondo enfatizó que la tarifa se verá afectada por lo que considera un brutal aumento en el monto que AIA les vende el líquido. El gobierno local presentó un proyecto de ley ante el Congreso para evitar el impacto al bolsillo de los consumidores. Y en lo que va de este año 2025 ya se han registrado 135 incendios. Y mucha atención porque 7 de cada 10 de estos incendios, específicamente estructurales, se registraron en casas durante los 2 primeros meses del año. El incendio que consumió un edificio y un parqueo en San Pedro de Montes de Oca el pasado 21 de febrero y el que ocurrió en Guadalupe el 6 de febrero, consumió cerca de 2.000 metros cuadrados de 8 casas y otras estructuras, son los más grandes que se han presentado a nivel nacional. La cifra de incendios estructurales de este año ya superó al 2024 a esta misma fecha, por lo que las autoridades piden mayor precaución en la época seca. El último ocurrió la noche de este martes en Guadalupe. Llegamos al lugar, encontramos una gran cantidad de humo y 3 estructuras comprometidas con el fuego activo en el centro del cuadro, con propagación hacia el sector oeste y hacia el sector norte. De acuerdo con los datos de bomberos y tras la emergencia que se vivió la noche de este viernes en una ebanistería en Cañafístula de Santa Cruz, la cifra de estructurales ya superó el 2024. Según la institución, este año han fallecido 2 personas en incendios. Sí, exactamente, a los 150 metros de donde atendimos al autobús con fuego esta misma semana. Al llegar al lugar encontramos 2 estructuras comprometidas con fuego y tenemos un estimado aproximado de 300 metros cuadrados dañados por fuego. Nos encontramos ya en el reacondicionamiento y escombreo de la escena y dichosamente no hemos encontrado ninguna persona fallecida en el lugar. En lo que va de este 2025 ya se registran 135 incendios, mientras que para la misma fecha del año anterior se contabilizaban 128. 69% de estos se registraron en hogares. Y este martes a las 2:40 de la tarde, un fuerte sismo sorprendió a los vecinos de Nicoya, en Guanacaste. El movimiento se presentó a 17 kilómetros hacia el suroeste de la costa de Tamarindo, con una profundidad de 24 kilómetros y una magnitud de 4.3. Según explicó el OPSICORI, sismos como este son normales en esta zona y lo seguirán monitoreando. En su camino hacia el manto terrestre, la placa del Coco se roza o interactúa con la placa del Caribe y se generan este tipo de sismicidad a lo largo de la interfaz, que es esta superficie de roce o superficie de ruptura entre las 2 placas. Este tipo de sismicidad no es anormal en esta zona de Costa Rica. Recordemos que la península de Nicoya tiene un potencial para generar sismos de gran magnitud. Las bandas criminales acuden de nuevo al método conocido como el candado chino, esto para asaltar. La policía identificó esta modalidad en los últimos meses. A esta hora hacemos contacto con nuestro periodista web, Byron Agüero, quien tiene todos los detalles de esta situación. Adelante, Byron. Jóvenes reviven el método de asalto del candado chino. ¿De qué trata? Este método se creía extinto, o al menos se creía que no se estaba aplicando más. Sin embargo, menores de edad y jóvenes pertenecientes a bandas criminales lo están aplicando en San José, la ciudad donde más asaltan. Sergio Richmond, del OIJ, nos lo explica. Prácticamente era un tipo de delito que se tenía casi que extinto, se conocía como extinto, el método del candado chino.
se da en horas de la madrugada y básicamente es que algunas personas que salen, pues que han ido a algunos bares en horas de la madrugada y cuando salen, estas bandas los esperan a 100 metros, 200 metros y como no están en su estado normal las personas, porque están bajo efectos del alcohol, entonces no tienen la habilidad para defenderse, digamos, y estas bandas actúan en ese momento aplicándole una llave al cuello, dejándolo en algunos casos inclusive inconscientes, y esto lo aprovechan para despojar de los bienes. Y es que es así, saliendo de bares de las personas cuando están en un estado de ebriedad donde no pueden estar suficientemente conscientes de lo que están haciendo, las personas aplican este método. Además, les quitan sus pertenencias como celulares y dinero. Pero no solo eso, sino que también le quitan hasta las tenis, los zapatos e incluso agarran sus celulares desbloqueados para hacerse transferencias simple. Hasta que la persona vuelva a recobrar su conciencia, tiene pues bastante tiempo sin que la persona luche o haya algún tipo de oposición para que se lleven sus bienes. Entonces les da tiempo inclusive de llevarse sus zapatos, tenis, hemos visto gente que se ha llevado gorras, pero sí, lo primordial, lo que ellos buscan en primera instancia es el teléfono celular y también la billetera con su dinero. Cuando roban el teléfono, entonces en algunos casos, cuando son arrebatos, el teléfono está abierto, el teléfono está en uso y ellos pues pasan simples, hacen transferencias de las cuentas de las personas. Cuando las personas recuperan la conciencia, luego de ser tomadas del cuello, cuando se dan cuenta que no tienen sus pertenencias, incluso llegan a ser confundidas por otras personas que también son pertenecientes a esta banda criminal o este tipo de bandas. Esto nos lo explica Luis Diego Espinosa de Policía Municipal. Varios de ellos visten igual, de la misma forma. Camisa negra, gorra, pantalón negro, tenis, ¿verdad? Ellos tienden a estar marcando a la persona, cometen el ilícito y en el momento que el ciudadano está afectado porque le acaban de robar la cadena, lo acaban de guindar, le acaban de hacer el candado chino, el ciudadano empieza preocupado a tratar de comer a la persona y varios de la misma organización se acercan y empiezan a darle un nombre falso, empiezan a decirle el famoso chuta, es el chuta, él es así, y tienden a confundir al ciudadano, entonces el ciudadano al final ya no logra identificar ni quién fue que le robó, ¿verdad? Si quieres conocer mucho más de estos métodos de asalto, conocer lo que está pasando en San José, los índices de criminalidad, visita diarioextra.com. Bueno, y consternados, así fue como reaccionaron los vecinos de La Unión al darse cuenta de que un hombre tenía en cautiverio a su pareja sentimental y también a sus hijos en ese cantón cartaginés. Las autoridades detuvieron al sospechoso ese lunes por la noche y aún está por confirmar por parte de las autoridades si ya quedó en libertad. Así amaneció calle Naranjo en La Unión, luego de que oficiales de la Fuerza Pública detuvieran la noche de este lunes a un hombre que mantuvo en cautiverio a su pareja sentimental e hijos de 3 y 6 años en una habitación durante 2 años. Yo tengo años de vivir aquí y nunca me pasó por la mente que ese muchacho hiciera eso. Para mí fue nuevo, pero yo todavía no lo asimilo, no lo creo porque es imposible, ¿verdad? Pero ya y se dan cosas de cosas, ¿verdad? Así es que ya, y de hecho no sé qué motivo lo llevó a él a hacer eso, ¿verdad? Siendo una persona que tan conocida del pueblo, pero bueno, ya. Que en esta comunidad casi nunca se ve ese tipo de cosas y es extraño más bien para ver una cosa así, de ese tipo de magnitud. Los vecinos se sienten inseguros ante los acontecimientos. De ahí una inseguridad. Miedo, susto. Miedo, sí, y susto también. O sea, las dos cosas se sienten en eso. Las autoridades explicaron que a las víctimas las sometieron a restricciones severas sin acceso a teléfonos y a pocos alimentos. Por esa razón se hace el abordaje, se detiene a la persona, un masculino de apellidos Bond, se ha puesto a la orden del Ministerio Público para lo que corresponde, pero la familia ya se encuentra bajo la protección judicial. En el operativo también participó el Patronato Nacional de la Infancia, el INAMU, el Poder Judicial y el Ministerio de Educación Pública. Según comentaron algunos miembros de la comunidad fuera de cámara, el sospechoso se mantiene en su vivienda, pero esta es una versión que deben confirmar las autoridades judiciales. Sin embargo, tras la consulta a las mismas de la situación jurídica de este hombre, aún se mantiene en trámite.
Y tras una semana de los allanamientos en la municipalidad de Mora, aún se desconocen las medidas cautelares contra el alcalde Alfonso Jiménez y la vicealcaldesa Ariuna Cabal. El pasado miércoles, agentes del organismo de investigación judicial, el OIJ, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, allanaron el municipio de Mora en San José y detuvieron al alcalde por aparentes irregularidades en contratos. Según el Ministerio Público, ya finalizó la audiencia preliminar, pero aún no se notifican a las partes, por lo que no se puede hacer público la decisión que tomó el juez. La Fiscalía Anticorrupción solicitó que a ambos se les suspenda de sus cargos. Y 5 de los oficiales que habrían participado en el asesinato de un hombre en Pavas quedaron en libertad desde el día de ayer. Sin embargo, se les citó este martes en el juzgado penal de Pavas para la audiencia de medidas cautelares. La Fiscalía de Pavas informó que solicitará medidas cautelares contra los 9 oficiales de la Fuerza Pública que fueron detenidos este lunes como sospechosos de participar de forma activa o por omisión en el homicidio de un hombre de apellido Reyes en la delegación policial de la zona el pasado 9 de febrero. Cuando el Ministerio Público solicita medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, probablemente es porque ha llegado a analizar temas de peligros de fuga, peligros de obstaculización, reiteración delictiva, y ha llegado a la conclusión de que los imputados pueden estar sujetos al proceso sin necesidad de mantenerse en prisión. Así que no debe de dejarse de lado de que también el hecho de que no se dicte una prisión preventiva en un caso específico no significa que el caso no pueda llegar a juicio y eventualmente obtenerse una condena. 5 de sus oficiales quedaron en libertad desde ayer. Sin embargo, se les citó este martes en el juzgado penal de Pavas para la audiencia de medidas cautelares. Según el informe preliminar, Reyes fue arrestado por un caso de violencia doméstica, luego de que su pareja fuera trasladada de urgencia a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones. Posterior a su captura, fue llevado a la delegación policial, donde horas más tarde perdió la vida. Por supuesto que causa mucha indignación por parte de la población que quienes nos deben cuidar sean precisamente quienes nos lastiman, en este caso la policía. Si este hecho se llega a comprobar y efectivamente varios policías participaron de la comisión de este homicidio, estaríamos hablando de un homicidio calificado. Entre los detenidos también se encuentra el jefe de la delegación, quien según las investigaciones no participó directamente en la agresión, pero tampoco prestó ayuda a la víctima pese a verlo ensangrentado y no hacer nada. Y la mañana de este lunes, un conductor ingresó con su vehículo hasta un centro comercial en el centro de Escazú. En esta acción atropelló a una mujer y el carro terminó incrustado dentro de un local comercial. El incidente se presentó a las 11 de la mañana aproximadamente en San Rafael de Escazú. El vehículo quedó dentro de una tienda de dispositivos tecnológicos. La víctima fue trasladada a un centro médico y se encuentra en condición estable. Y un nuevo proyecto de ley busca aumentar de 10 a 25 años la prescripción de los delitos que tienen relación con la corrupción. Según los expertos, esto podría ayudar a combatir este tipo de actos en la función pública. Luego de que se archivaran 2 proyectos de ley para aumentar la prescripción de la corrupción en el país años atrás, un nuevo proyecto apuesta porque se tome en cuenta y se haga realidad aumentar dicha disposición de los delitos de corrupción de 10 a 25 años. Como sucede en los casos de delitos sexuales. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona cometió un caso de corrupción y se va del país 10 años, cuando vuelva, igual va a tener que responder por ese delito de corrupción. Si una persona llega y ocupa cargos en el poder, por decir algo nuevamente, llega y comete delitos de corrupción y asume el cargo de diputado o de jerarca del gobierno y entonces tiene inmunidad, va a ser más prolongado el tiempo para que pueda ser juzgado. ¿Sería viable la aceptación de este proyecto de ley? La dinámica de los delitos de corrupción en funcionarios públicos son a veces detectados hasta 8 hasta 12 años después de que esta persona ejerce. Entonces, permitir que se eleve a 25 años la prescripción va a permitir a las autoridades poner bajo las rejas a personas que llevan 8 años en el poder y tal vez no se les ha detectado el delito que están cometiendo. Entonces,
El criminólogo manifestó que esto debería ser aprobado porque mermaría de forma significativa los delitos de corrupción que se cometen en el país y laceran la democracia severamente. Y en otros temas, a pesar de que se sigue hablando de Asperger, este término ya no es utilizado para un diagnóstico. Y por eso los profesionales insisten en la importancia de apoyar a todas las personas dentro del espectro autista sin clasificación y con diversas necesidades. Estamos a este momento haciendo conexión con nuestra compañera Milagro Torres, aquí desde nuestra sala de redacción, quien nos amplía toda esta información. Adelante, Milagro. Desde hace 12 años, el síndrome Asperger no debería de utilizarse. Esto dicen los expertos. ¿Por qué? Porque ahora todo se engloba dentro del trastorno del espectro autista para evitar etiquetas. ¿Cuáles son algunas de las características que tienen niños y adultos con antes llamados Asperger? Bueno, las dificultades de interacción social. Son aquellas personas que se les dificulta, por ejemplo, tener conversaciones cara a cara. También dificultades de comunicación no verbal. Estas personas suelen tener dificultades para establecer conversaciones más fluidas y más si no son de sus intereses específicos. Además, son de intereses específicos, como lo decía en este momento, y son intensos. Son aquellos que muchas veces se interesan, por ejemplo, por temas como los dinosaurios y saben todo sobre ellos, sobre aviones o sobre carros. ¿Por qué? Porque se interesan de esos temas en específico. También vamos a ver la siguiente pantalla, donde vamos a ver otras características, la hipersensibilidad sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos mucha luz y esas personas entonces suelen ser sensibles a esas luces que pueden causar alguna dificultad para que ellos se concentren. También son muy buenos en capacidad y memoria. Son aquellas personas, de hecho, antes eran catalogadas como de alto potencial y que tenían un coeficiente intelectual elevado y entonces ya eran categorizadas con síndrome de Asperger. Sin embargo, se ha visto que esta es una característica muy dada de estos niños y también personas que son diagnosticadas dentro del espectro autista. También dificultades con la flexibilidad cognitiva. Estas características son algunas de esas personas que hasta hace 12 años eran diagnosticadas como síndrome de Asperger. Luego pasaron a ser trastorno de Asperger, pero ahora los expertos enfatizan en que esto es trastorno del espectro autista. Y para entender un poco más de este tema, vamos a ver la siguiente información, donde los expertos nos detallan cómo es que hemos pasado de síndrome Asperger a trastorno del espectro autista. Cada 18 de febrero se solía conmemorar el Día Internacional del Síndrome de Asperger, un término que, aunque aún es ampliamente utilizado, fue eliminado desde hace 12 años. Lo que conocíamos antes como el síndrome de Asperger es un término que ya no se utiliza más. Desde el 2013, el Manual Diagnóstico Estadístico de Enfermedades Mentales lo ha reclasificado y es parte del trastorno del espectro autista. Esto significa que este diagnóstico es parte de un amplio espectro donde hay diferentes características que los identifican y los hace calzar en uno u otra parte de este espectro. Con esto se eliminan las jerarquizaciones que diferenciaban entre autismo leve y autismo funcional. Dentro de las 4 características principales que encontramos es un desarrollo del vocabulario avanzado. Son niños que tienen un lenguaje muy avanzado, que tienen una gran capacidad de expresar y de comprender, pero tienen una dificultad específica en la parte de habilidades sociales. Comprender las emociones del otro, comprender la empatía del otro y expresar adecuadamente esas emociones. Por otro lado, vamos a encontrar a niños que tienen intereses específicos, ya sea que les apasiona el tema de los carros, de los dinosaurios, de la galaxia o de cualquier otro tema. Les interesa tanto que se adentran en eso y tienen gran conocimiento en detalles, en particularidades de estos temas. Expertos en neurodiversidad explican que esta decisión busca reconocer que las personas autistas tienen diferentes necesidades de apoyo, sin clasificaciones que generen exclusión. Se habla de niveles dependiendo de las necesidades de intervención que tenga el paciente. Los niveles no significan gravedad,
ni significan un mayor deterioro. Van de 1, 2 y 3, lo que significan es que el niño requiere más o menos intervención. Cuando se hablaba de trastorno o síndrome de Asperger, uno de los requisitos era que los individuos tenían que tener un IQ o un coeficiente intelectual normal o por encima del promedio. Organizaciones y activistas insisten en la importancia de hablar de derechos, equidad y apoyo para todas las personas dentro del espectro, en lugar de utilizar términos que contribuyan a segregación dentro de la comunidad autista. Existen dos paradigmas, el médico y también el neurodivergente, pero para conocer más de qué se trata este segundo paradigma, vamos a ver la siguiente información. El paradigma de la neurodiversidad lo que busca es que todas estas lecciones que hemos aprendido respecto a la biodiversidad, a la diversidad cultural, nos permita también comprender que existe una diversidad en los cerebros humanos. Esto nos permite también poder apoyarnos y apoyar a las personas dentro del espectro autista a conocer cuál es su perfil neurodivergente. Al yo tener claro cuáles son las áreas de fortaleza y cuáles son las áreas de mejora, será más fácil para mí como terapeuta poder acompañar ese proceso de autorreconocimiento para la persona, para el entorno en el que se relaciona y también poderle dar los apoyos y hacer los ajustes necesarios para poder apoyar ese proceso de aprendizaje. Ahora vamos a ver algunos datos curiosos de este trastorno del espectro autista. Vamos a hablar sobre que este no es un retraso en el desarrollo. Además, presentan dificultades con el lenguaje figurado y también no siempre se diagnostica en la infancia. También muchas personas son diagnosticadas ya cuando son adultos o en la adolescencia. También tienen gran capacidad de concentración. Son personas que pueden empezar a hacer un trabajo y hasta que no terminen de realizarlo, no se van a despegar de él. También no todos tienen las mismas características. Por eso es que se habla de que todos los cerebros son diferentes y por eso se clasifican en diferentes niveles y así va a ser el apoyo que reciben, ya sea 1, 2 y 3, dependiendo de la cantidad de procesos, ya sea con psicólogos, demás apoyos que reciben. También se diagnostican con más frecuencia los hombres a las niñas. Es un síndrome, como se le llamaba síndrome, el que aparece más en niños que en niñas o en varones que en mujeres. Este fue un reporte de Milagro Torres. Volvemos con más. Gracias, Milagro, por este amplio reporte. Y en otros temas, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero confirmó que la Sala Constitucional notificó sobre una acción de inconstitucionalidad que acogió en contra de algunos artículos de la ley que regula los procesos de resolución. Eso significa que en el caso del proceso pendiente de venta de activos y de la cartera crediticia de COPE Servidores que faltan por colocar, el resolutor suspendió el trámite, lo cual retrasará esa posible venta hasta saber el fallo final de los magistrados. Una afectación inmediata para los poco más de 5.000 ahorrantes e inversionistas con pérdidas por la resolución de la cooperativa tiene que ver con la suspensión temporal del remate de carros y propiedades, anunciado la semana pasada con el fin de recuperar 4.362 millones de colones. Esta situación también retrasaría el proceso de la financiera Decifin. Los recursos de constitucionalidad se presentaron contra la ley de creación del Fondo de Garantía de Depósitos y Mecanismos de Resolución de los Intermediarios Financieros y la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Por lo tanto, ahora en este momento el resolutor ya frenó, ya paralizó todo el proceso de venta de activos y en el caso puntualmente de esta cooperativa, que el giro de negocio era captar dinero y prestarlo, el activo principal es la cartera de crédito. Por lo tanto, al ser la cartera de crédito un ente vivo, es decir, lo tenés que estar gestionando, tenés que estarlo cobrando, si no se te va atrasando esos créditos y la morosidad va aumentando. Por lo tanto, es una mala noticia este freno que le están dando al resolutor, ya que esa cartera de crédito probablemente aumente la morosidad y haya una destrucción de valor todavía mayor a la que ya estaba teniendo esa cartera de crédito.
Y también consultamos a otro inversionista de Cope Servidores, el señor Luis Marín, quien reaccionó bastante molesto a la información anunciada por el resolutor de Cope Servidores, Marco Hernández, y que afirma que no tiene certeza jurídica esta decisión. Pasemos a escuchar lo que dijo el señor Marín. Estamos muy molestos de la forma que este señor está actuando y viene actuando. Desafortunadamente, como sabemos, esto se da porque él hace tiempo debió haber creado el órgano puente o la entidad de propósito especial, que en principio debió haber sido el fideicomiso para hacer todas estas cosas que él está haciendo. Entonces aquí lo que hemos nosotros venido diciendo, que se violan nuestros derechos de expresión, de ser tomados en cuenta, son los artículos que se están presentando en este recurso de amparo. Nosotros estamos trabajando a nivel legal para ver si podemos hacer una coadyuvancia orientada más que todo a poder nosotros para ser partícipes de esto y ver de qué manera evitamos que nos afecte negativamente o que se impidan acciones que van en beneficio de nosotros debido a este recurso. Bueno, y como parte del seguimiento de este tema, justamente queremos ampliar acerca de los alcances y las repercusiones que tiene ahora este nuevo capítulo en el que de alguna u otra manera se está frenando el proceso que veníamos conversando incluso hace algunos días, Kenneth, de todas las implicaciones que tiene y la preocupación que tienen los ahorrantes y los inversionistas de estas dos entidades financieras. Para eso se encuentra con nosotros Kendall Ruiz, quien es abogado además experto en este tipo de procesos concursales. Don Kendall, muchas gracias, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a ambos y es un tema preocupante y que creo que ustedes lo han venido abordando ya hace bastantes días para informar a la población. Precisamente, don Kendall, ayer hablábamos de las medidas legales que estaban tomando algunos grupos de inversionistas y también ahorrantes de CIFIN, en este caso en específico. Y hoy vemos ya las consecuencias de que se haya acogido una de estas medidas, dígase un recurso de inconstitucionalidad. Un paso atrás o 10 pasos atrás, podríamos decir, en el caso de Cope Servidores, que son los que están más contra el tiempo para efectos de ver cuándo y cuánto pueden recuperar. Sí, a ver, como hemos venido conversando, el tema de esta ley, y lo habíamos criticado, que la manera como está redactada, pues en realidad no es la más adecuada, y de hecho yo lo sostengo y lo he mencionado porque se le da demasiadas facultades al resolutor y el interventor en su momento a partir de lo que establece el Consejo, cuando autoriza justamente a la persona que se nombra, y se le da muy poco poder de decisión a las personas que son inversoras. Yo puedo entender a los inversores que, bueno, ahí los escuchaba un poco de que decían que cada vez estaba más cerca por lo menos de concluir esto que ha sido pues bastante doloroso, no solo para uno, sino para miles de personas que han tenido esta situación particular, pero también hay que entender que es un derecho constitucional justamente presentar este tipo de acciones y que por la ley de jurisdicción constitucional permite y avala que se suspendan ciertas acciones como lo que se indica, y mal haría justamente el resolutor en seguir haciendo ciertos movimientos si se le ordena, estaría sujeto inclusive a un proceso penal por desobediencia de la autoridad. Licenciado, ¿y cuánto tiempo podría tardar la sala en resolver esta acción, verdad? Que es lo que muchas personas se preguntan. No hay fechas. Si no hay una fecha, ¿verdad? Porque eso es la principal preocupación, porque el tiempo es clave también. Vieran que buena, esa es una pregunta súper buena y que ocupa y preocupa. A ver, nosotros en la Constitución Política se establece que tenemos que tener una justicia pronta y cumplida. La realidad es que Costa Rica tiene una situación crítica con respecto a la mora judicial. Sé que hay esfuerzos de parte del Poder Judicial para mejorar esto. Lo que pasa es que tenemos acciones de inconstitucionalidad que han durado años, de 2 años, 3 años, e inclusive en materia laboral hay uno que tenga un proceso que está suspendido hasta que se resuelva esto. En principio la Sala Constitucional es bastante ágil con estos temas, pero las acciones tienen un tratamiento un poco más denso, más pesado por el análisis que hay. Les comento que, por ejemplo, yo tengo un recurso de amparo por un tema de libertad de expresión, recurso de amparo que es distinto de la acción y que ya va a cumplir 7 meses. Entonces, para un proceso de este tipo es mucho tiempo.
es mucho tiempo. Licenciado, y considerando el muy poco tiempo que tienen los ahorrantes e inversionistas de Copeservidores, porque dábamos cuenta la semana anterior de que es hasta mayo prácticamente la fecha límite para tratar de hacer la venta de lo que queda pendiente de Copeservidores, porque ya en junio se cumple el año del proceso de resolución. Lo que no se venda hasta ese momento irá a un proceso concursal, dígase un juicio de quiebra, de los cuales usted es experto, ¿verdad? Entonces, podría ser incluso que el fallo llegue después, al cierre de ese año. Sí, inclusive uno como abogado hace una pequeña broma de que la vida útil de un abogado son 3 procesos concursales. Imaginemos cuánto pueden demorar estos procesos, y si bien es cierto, esta regulación ha sido bastante ágil, que yo eso sí lo tengo que aplaudir, en el tema de cuando menos de generar un 50% para los inversionistas, que en un proceso concursal eso de lejos eso se da hasta que pueden pasar 5, 6, 7, 8 años, eso es muy positivo. Lo que tal vez es negativo es, reitero, y que creo que por ahí anda la acción de constitucionalidad a partir de lo que revisé, es como ese debido proceso y esta información también que quieren tener los inversores con respecto a lo que se mueve, porque lo comentamos en las distintas entrevistas, que hay ciertas negociaciones como que son muy cerradas, que no hay como tanta claridad de cómo se está haciendo, qué es lo que están ofreciendo y por qué no aceptan inclusive estas ofertas, porque han habido ofertas buenas y tal vez entre más pasa el tiempo, que lo conversamos en una de las entrevistas, que es la teoría del helado, entre más pasa el tiempo, pues más todo lo que corresponde a los bienes que tienen custodia, por ejemplo, Copeservidores, va a generar mayor afectación porque va a tener menor valor. Y más con una cartera crediticia donde la gente lo que dice es, no quiero pagar, que yo ahí les sugiero, sigan pagando, porque no es que no los van a cobrar, los van a cobrar en su momento, entonces mejor sigan pagando porque se les puede hacer una bola de nieve. Licenciado, ¿y se puede conocer acerca de los argumentos que presentó este inversionista para presentar esta acción de inconstitucionalidad, verdad? Un poco cuáles eran esos elementos que usted mencionaba al inicio que se pone en discusión de la ley. Sí, a ver, esta ley hay que tener claro que es relativamente nueva, y de hecho les tocó estrenarla. Sí, se estrena con Copeservidores y con Decifin casi que de manera inmediata, y entonces lo que es entrado a cuestionar muchísimo, y de hecho acciones que se han venido presentando, amparos, que son 2 figuras distintas, lo que ha cuestionado mucho es la transparencia, el debido proceso, la comunicación, la información, que son los derechos que uno, el término legal, que conculcan, se están conculcando, que la persona indica que se están conculcando en materia constitucional, y entonces lo que se analiza es eso, y que cómo esta normativa va contrario a lo que establece la Constitución Política. Y es que pasa mucho, tal vez para que los televidentes lo sepan, que se generan leyes y no los pasan tal vez al filtro de la consulta constitucional, y después es que vienen estas acciones para determinar que es algo inconstitucional, y ahí es que hay que tener mucho cuidado con los asesores legislativos y los diputados de lo que se aprueba en el plenario. Casi que prueba y error. Para ponernos en contexto, ¿verdad, Gaby y don Kendall? Se anunciaba días atrás, y era una buena noticia, aunque la cantidad es mínima para lo que se necesita recaudar para los ahorrantes con pérdidas en Copeservidores. Se anunciaba de las ofertas ya recibidas para venta de vehículos y también edificios de Copeservidores. Suena mucho, 4.362 millones de colones, pero es poco ante los 232.000 millones de colones que están perdiendo estos acreedores. Sin embargo, este proceso es el primero que prácticamente quedó congelado. O sea, a este momento ese proceso ya queda sin efecto hasta que los magistrados resuelvan, para entender un poco lo que representa esto, y posiblemente también pueda ir ocurriendo en el caso de Decifin. Y tal vez para dejarle claro a las personas que no siempre se suspenden los actos administrativos o la implicación de lo que aplica la ley. Es que depende de lo que indique la sala de manera provisional hasta en el tanto se resuelva. Entonces, el problema está en que si se determina la suspensión, esperemos que se resuelva lo más rápido posible. ¿Qué pensaría yo como los demás inversionistas que tal vez están molestos con eso? Bueno, pedirle a la Sala Constitucional prontos despachos, pedirle también de que se haga una gestión de la aplicación del derecho constitucional de justicia pronta y cumplida para que no haya mayor afectación, porque igual estos bienes se van depreciando, o sea, con el pasar del tiempo se van depreciando, y entonces al momento que se venden, también la oferta tal vez habían sido 100 en ese momento, ahora te digo, bueno, ahora te va a dar 90. Tienen menos valor. Sí, claro, te va a dar 90, entonces por más que sean meses,
y más que son bienes muebles, que los vehículos se deprecian de una manera muy rápida. Entonces, sí, en efecto esto genera pues angustia, y yo les comento, yo he estado justamente como abogado de distintas organizaciones que se vieron afectadas con esto, y ellos lo mínimo que recuperen es bueno, porque son organizaciones como asociaciones solidaristas, donde son colaboradores que están perdiendo pues su dinero, organizaciones que dichosamente muchas de las que asesoro no tuvieron un tema que perdieran el aporte patronal o el ahorro obrero, pero no recibieron excedentes, que las asociaciones generan temas en el Producto Interno Bruto, y esto genera una gran afectación, muy grande afectación. Justamente esa es la consulta también, pues qué opciones tienen los ahorrantes, los inversionistas en este momento mientras está detenido el proceso. ¿Hay alguna manera de recuperar? ¿Qué procede ahora con CONACYT? ¿Cuál es ese papel que juega, verdad, mientras está el proceso, ahora en esta otra etapa? Sí. De momento hay que esperar, pero yo sí hago una crítica, y lo mencionaba con sus compañeros Alan, que le decía que mucho de lo que avisaban las autoridades es que espere, vamos gestionando, muy pasivos, como que van a resolver todo, y no precisamente resuelven todo. Yo pienso que en este momento sí hay que esperar, porque es la sala la que tiene que resolver y demás, pero si se tienen que interponer medidas cautelares, se tienen que interponer procesos ordinarios por distintas gestiones ante el juzgado contencioso administrativo, con las autoridades, que inclusive ha sido muy cuestionada su jefe por la falta de prevención, porque la excusa fue me dieron información falsa. Entonces yo siempre he criticado que, bueno, me dieron información falsa, pero ¿qué hice yo para prevenir esto y para cotejar la información que me estaban dando? Entonces, ¿dónde está, según la Ley General de la Administración Pública, esa labor preventiva que tiene que tener el Estado cuidando a sus administrados? Entonces, esas acciones tal vez se pueden empezar a hacer para determinar si hay o no hay responsabilidad de parte de las entidades que les corresponde revisar o regular esto, que si se han quedado, la gente se ha quedado muy quedita con respecto a ese tema. Actitudes pasivas, y cuando se empieza un poco a mover, se dan estas situaciones también, licenciado, donde queda sin efecto, por lo menos congeladas todos los trámites, ¿verdad?, que tienen que ver con la venta de activos, de lo que queda eso de Copeservidores, ¿verdad?, que principalmente la banca, o más bien la cartera crediticia del banco mala, malo, 20% aproximadamente de lo que eran los créditos en su momento de la cooperativa, un poco de lo que no compró el Banco Popular, y como lo veíamos también, edificios y vehículos, y cae esto en el momento en que por lo menos se está gestionando ya parte de la venta. Sí, y a ver, justamente el tema que a mí tal vez me ocupa y preocupa también es la decisión de la manera como se hacen los pagos, porque se había mencionado justamente comunicado de que se están pagando los proveedores. Todo bien con los proveedores, pero si fuera un proceso concursal, los proveedores no serían los primeros que se les pagan. No estarían en la lista. No, entrarían en la masa, y tendrían que tener algo preferente, alguna garantía y demás para entrar en una preferencia. Entonces, hasta eso, ¿por qué los inversores están perdiendo prioridad y le están pagando a los proveedores? No es con esto, y no quiero decir que los proveedores, pues digo, claro, no feliz de que les paguen, pero también los inversores, que son los que daban el capital para justamente los servicios que tenía la cooperativa, tendrían que tener algún grado de prioridad ante esto. Entonces ahí es el tema de las decisiones que creo que por ahí, es más, se dio el anuncio de los proveedores, se dieron otros anuncios, y ahí se presenta el tema de acción de inconstitucionalidad, porque entonces, ¿qué es lo que dicen los inversores? ¿Por qué no me estás pagando a mí? O sea, porque yo estoy quedando como la última parte que me van a pagar. Y otra de las críticas que se hicieron fue de por qué no se puso a operar el fondo como corresponde, porque estaba lo de los 6 millones, más superior a 6 millones, el 50%, pero agarraron de esos inversores que tenían más de 6 millones para pagarle a los que estaban menos de 6 millones. Entonces, por eso el porcentaje fue inferior, y eso se criticó muchísimo. Don Kendall, bueno, muchísimas gracias. Vamos a estar, por supuesto, pendientes de lo que pueda suceder en los próximos días, y cuando haya una respuesta también. Y por supuesto quedan muchas lecciones de este proceso, yo creo, para la seguridad de los inversionistas y también de los ahorrantes en el país, en el sistema financiero nacional. Sí, yo tal vez lo último que les diría es, siempre asesórense con expertos en el tema para saber dónde van a invertir. No con esto digo que el sector cooperativista está generando daños, pero sí, donde inviertan, revisen muy bien los números. Y también el tema de todo lo que representa otra pesadilla para todos esos ahorrantes, don Kendall. Sí, bueno, esperemos que eso se solucione lo antes posible y que se aplique la justicia pronta y cumplida que todos queremos. Muchísimas gracias, licenciado. Muchas gracias, buenas noches. Un placer. Bien, vamos a un corte comercial, y al volver, la gestión de la exministra de Educación sigue provocando cuestionamientos. Todo el detalle al volver de la pausa.
Gracias por continuar informándose con Extra Noticias. El diputado Eliezer Feinza considera que la decisión del presidente Rodrigo Chávez de vetar el proyecto de ley de vuelos baratos es un tema personal. Además, Gabriela, este legislador insiste en que la iniciativa no afectaría al turismo nacional. El boleto no le permite llevar equipaje, únicamente el artículo personal que usted puede poner debajo del asiento. Y entonces, ¿quién va a hacer turismo en esas condiciones? De esta manera justifica el diputado Eliezer Feinza la razón por la cual el proyecto de vuelos baratos no afectará el turismo a nivel nacional. Los vuelos baratos no permitirán el equipaje registrado, pero más allá de esto, el legislador también considera que es un tema personal. Es lamentable que el presidente, por una disputa personal conmigo, decida ponerse en contra del pueblo. Esta es una ley que viene a bajar el costo de los boletos aéreos, a bajar el costo de vida y a crear oportunidades para que las pymes costarricenses puedan desarrollar negocios en Centroamérica. Y el presidente tomó la decisión de vetarlo simple y sencillamente para sacarse un clavo conmigo. ¿De parte de quién está el presidente? El presidente de la República decidió vetar el proyecto y retó a Eliezer Feinza a conseguir los 38 votos que necesita para que se decrete como ley de la República. Algunos diputados consideran que el apoyo no afecta el turismo rural. El proyecto de vuelos baratos no es correcto lo que dice el señor presidente de la República. Yo creo que más bien va a ayudar a que vengan más personas a Costa Rica. Todos sabemos que el turismo que viene a Costa Rica no es un turismo mochilero en su mayoría, es turismo que viene con valijas, que viene con tablas de surf, que viene con un montón de cosas, y estos vuelos baratos son vuelos que lo que permiten es un maletincito pequeño en la espalda y si usted quiere llevar una valija tiene que pagar aparte, entonces ya el vuelo no es tan barato. Ahora se debe esperar la documentación en el plenario y someter a votación el documento nuevamente. Bueno, y vamos ahora con una información que sigue generando mucha polémica, y es que la gestión de la exministra de Educación sigue provocando todavía cuestionamientos sobre este tema. Una nueva polémica se dio esta mañana en una comisión legislativa donde se discutía parte de lo que fue una de las últimas decisiones de la exfuncionaria y que tenían que ver con las guías de sexualidad. Para eso y para ampliarnos más, nos acompaña en nuestra redacción nuestro compañero Rolando Rivera, quien le dio seguimiento a esta comparecencia. Buenas noches, Rolando. Buenas noches, Kenneth, Gabriela. Como ustedes bien lo dicen, bueno, pues a 19 días de la renuncia de Ana Catarina Müller como ministra de Educación, bueno, pues todavía continúan muchos señalamientos con respecto a lo que son las guías de afectividad, de sexualidad también, y por supuesto el desinterés que hubo con los temas tecnológicos dentro del Ministerio de Educación Pública. Hoy, en una comisión, la de Niñez, Juventud y Adolescencia, el movimiento Mauro Fernández señalaba que durante este tiempo es un movimiento que arrancó en agosto del 2024 y que se han ido sumando algunos docentes para, según ellos, defender la educación a nivel nacional. Se ha mostrado muchísimo desinterés, incluso también señalando al CONESUB, que no ha tenido la capacidad de reaccionar ante estas decisiones bilaterales que se tomaron, como lo decimos, de parte del Ministerio de Educación Pública. Así es que, bueno, pues los señalamientos continúan luego de 19 días de la salida de la ministra, Kenneth. Y además en el mismo momento en el que inicia el curso lectivo, ¿verdad? Y todavía siguen estos temas sin tener una solución. Qué interesante, ¿verdad? Que todavía 19 días después de que ya no es ministra, pero sus decisiones, muchas durante su gestión fueron polémicas, pero las de las guías de sexualidad fueron de las últimas, y que todavía hoy, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa se esté generando polémica con toda esta situación, Rolando. Y justamente eso, que toma tintes políticos, además, la discusión también. Por supuesto, y es que bueno, tenemos que recordar que ella renunció a su cargo el 30 de enero, pero que venía arrastrando esos problemas. También lo que siempre fue el proyecto de la Ruta de la Educación, que no se concretó luego de 3 años de administración, pero también, bueno, pues hace unas semanas se señalaba también la forma en cómo habían aparatos tecnológicos embodegados y que nunca se entregaron a los estudiantes, que fue otra de las cosas. Es que vamos a ver la información para escuchar un poco acerca de los señalamientos que hizo este movimiento Mauro Fernández, que como decimos, es un grupo de personas que están uniéndose en el Magisterio Nacional para, bueno, pues luchar contra un mejor sistema educativo. Un 19% para
Luego de 19 días de dejar su cargo como ministra de Educación, el nombre de Ana Catarina Müller sigue latente ante la crisis en el sistema de educación, según los diputados de la Comisión de Niñez, Juventud y Adolescencia de la Asamblea Legislativa. Representantes del movimiento Mauro Fernández criticaron las decisiones del desinterés ante los programas tecnológicos y las guías de afectividad y sexualidad. Para mí es sumamente molesto, después de conocer el impacto negativo que ha significado este retroceso en la educación tecnológica, el visualizar cómo la vetada exministra Müller salva de sanción a la exjefa de recursos tecnológicos y ver que una de las últimas decisiones que toma la exministra Catherine Müller como ministra de Educación fue ordenar el archivo de la investigación administrativa que se seguía contra la exdirectora de Recursos Tecnológicos. La inoperancia que se manejaba dentro del ministerio, donde la misma ministra afirmaba que no entregar dispositivos a estudiantes evitaba la adicción a la tecnología. Ante los cuestionamientos, la señora Carla Salguero reconoció que existían presiones para guardar silencio ante estas decisiones. Si no quiero mencionar porque esta no es el llamado, pero acaban recientemente de cerrar otro programa que tiene que ver con la afectividad y se cierra el programa pero no la asignatura. Entonces los docentes están asignados a asignatura pero sigue el programa cerrado. ¿Y esto qué significa? Bueno, no hay transiciones, no hay una preparación y adicionalmente los docentes no han podido tener. Le voy a preguntar, usted usó la palabra temor. ¿Cómo instrumentalizan ese temor? ¿Y quién lo hace? El temor lo instrumentalizo desde el silencio y la incapacidad de muchos sectores de hablar. Pero alguien tiene que administrar ese temor dentro de la institución, alguien tiene que decir si hablan tal cosa, si no se alinean tal otra, quién y cómo lo hacen. Bueno, para nadie es un secreto, o tal vez sí, que ha habido decisiones unilaterales que se debieron implementar durante... ¿De parte de quién? De los jerarcas o la jerarca. ¿Quiénes? ¿Quiénes? La exministra. ¿Es ella? Creo que la exministra tuvo en su momento esa posición. Bingo. Gracias. La comisión tomó la decisión de convocar la próxima semana a los representantes del CONESUB para conocer cómo se gestionan las soluciones para mejorar la educación costarricense. Bueno, y tal y como lo decíamos en la nota, también la próxima semana se convocó a las autoridades y representantes del CONESUB para conocer cuáles van a ser esas soluciones que se van a plantear de cara a este próximo año lectivo. Y vamos a escuchar precisamente una reacción más de otra de las representantes de este movimiento, Mauro Fernández. Entonces, al no asumirlo, un ministro de Educación que se supone es la persona que tiene que llevar toda la batuta en el Consejo Superior de Educación, lo que pasa es que hay un manejo muy político, voy a decirlo de esta forma, de intereses políticos partidistas que no permiten que la educación del país avance. Y entonces se convirtió en un retroceso, como decía la diputada Katia también, es un retroceso espeluznante porque el tema de la pobreza nos lleva también a pensar en qué es lo que está ocurriendo a nivel país. Y a nivel país lo que ocurre es que no hay una visión país. Y al no haber una visión país, no nos interesa lo que ocurre con la educación. Y tendríamos que ser más valientes para poder decir que la educación de este país, que por años nos ha dado la cara y nos ha mantenido en el lugar en el que estamos a nivel mundial, en este momento casi estamos a nivel de vergüenza. Bueno, eso es un tema que sin duda sigue generando muchísima polémica en torno, como lo decían ustedes también, a un año en donde la campaña política va a ser bastante fuerte. Rolando y Gabriela, siempre en temas legislativos, cambiando un poco la información, pero nos mantenemos en la Asamblea Legislativa. En cuanto a otra discusión que se está manteniendo de los informes de la comisión que investigó el caso Diamante, le consultamos a algunos legisladores si valía la pena mantener esta discusión, desgastarse, recordando que prácticamente el caso judicialmente hablando está prácticamente enterrado por la mala o una decisión errónea que se tomó por parte de una jueza, un trámite incorrecto en su momento y que prácticamente terminó por enterrar este caso. ¿Valdrá la pena? Sí, lamentablemente, ¿verdad? Hablábamos incluso de que ya esto queda en la impunidad, pero argumentan que todavía hay algunos informes por conocer. Rolando.
Correcto, es un machote que se utilizó de manera errónea por parte de una de las juezas, pero si bien es cierto, los diputados decían que se desperdicia tiempo, que se malinvierten recursos, ellos todavía mantienen la esperanza de que a nivel judicial el tema no esté del todo cerrado. Y algunos argumentan también que falta por conocer 2 informes más, uno de la Unidad Social Cristiana, el otro de Liberación Nacional, y bueno, aquí vamos a escuchar precisamente las reacciones y por qué acusan al bipartidismo también de estos inconvenientes en cuanto al tema judicial. A pesar de las irregularidades judiciales que ponen en riesgo las resoluciones del caso Diamante, que incluye a 6 alcaldes investigados por presunta corrupción, los diputados que integran la Comisión de Ingreso y Gasto defienden los informes sobre el caso. Cuando estaba en la comisión eran insumos que eran para la fiscalía. A partir de la semana pasada, que ya se complica, como usted dice, en el sistema judicial, pues ya va perdiendo valor. Igual se va a votar, ojalá se votaran todos los informes negativos para que pasen acá a plenario, porque lo que sí va a tener es un costo, o esperaríamos que tenga un costo político, de recordar a los costarricenses que están los mismos de siempre, encubriéndose de siempre. Inclusive la semana pasada tuvimos la oportunidad de haber votado esos informes antes de lo que hizo esta jueza, pero muy hábilmente entre la Unidad y Liberación Nacional atrasaron toda la moción, hablaron y durante todo este tiempo no se pudo votar y bueno, ahora se va a votar hasta la otra semana, pero ya sin sentido. La diputada social cristiana Vanessa Castro considera que el proceso aún está vigente y por ende la importancia de los informes. Doña Vanessa, sin embargo, tanto Sofía como don Manuel Morales también decían que lo mejor sería votar todos negativos porque que el informe de la unidad y el informe de liberación omiten ciertas conversaciones. No, vamos a ver. El informe es un informe y nosotros, cada informe tiene el respaldo en el expediente y el expediente es el mismo. Evidentemente la compañera Sofía con todo derecho tiene, hace su informe conforme ella cree que es el conveniente, pero aquí no hay verdades absolutas. En mi informe, por ejemplo, yo considero que es muy bueno. No digo que sea el mejor porque yo no quiero ser vanidosa a esos extremos, pero mi informe es muy bueno. No solamente hace un resumen importante de la situación, sino que tiene una gran parte de aportes muy concretos para la fiscalización, el control de las municipalidades. Incluso la diputada Sofía Guillén, de Frente Amplio, a quien le rechazaron su informe, espera que el resto sean rechazados y se conozcan todos en el plenario. Ahora lo que está en discusión es el informe de Vanessa del PUSC, que Liberación se sumó a firmarle. En ese informe omiten incorporar la municipalidad de Golfito, no incluye la transcripción de escuchas telefónicas, que en este momento para nosotros es importante que quede constando en el informe que se le va a enviar al Ministerio Público si se aprueba aquí, porque eso reforzaría el caso o daría elementos más fuertes a propósito de todo el problema que hay con el juicio en este momento en el Poder Judicial. Entonces las escuchas son muy importantes, lamentablemente el informe del PUSC no las tiene y luego de ese, que veremos si se vota o no, se vería el de Liberación Nacional, que omite algunas escuchas telefónicas de Johnny Araya, no sabemos por qué, se los preguntamos en actas, nadie explica por qué. Con la corrupción hay que ser totalmente intolerante, hay que ser drástico y severo, y si el informe no va a ser así, pues prepárense para que se los digamos, porque también creo que ha habido un poco de molestia en la comisión porque el Frente Amplio se los ha dicho, mirándolos de frente y con mucho respeto al bipartidismo. Y compañeros, ustedes eliminaron escuchas o fracciones de los hechos y no sabemos por qué, porque tampoco lo explican, den la cara y digan por qué. Casi 4 años de investigación sobre el caso Diamante están en riesgo por la utilización de un machote erróneo por parte de una jueza. La acción eliminaría las grabaciones telefónicas y demás evidencia que señala a los implicados. Bien, y es que de parte del oficialismo también existe muchísima, podríamos decir que están decepcionados de esta clase de resoluciones con el informe que presentó Sofía Guillén de Frente Amplio. Vamos a escuchar por qué y cuáles son las razones.
Mire, una pena, una absoluta pena. O sea, me parece que todo el país estaba esperando un abordaje distinto del caso Diamante y de cómo se podría responder desde una comisión investigadora sobre este caso. Es una pena, una vergüenza que al final de cuentas se voten informes donde se excluyen casualmente factores que afectan a los alcaldes o bien de la unidad, en el caso del informe que presenta doña Vanessa, o bien en el caso de Liberación Nacional, en el caso del informe que presenta este partido, y que se desestime apoyar el informe del Frente Amplio que tenía un abordaje más integral con relación al mismo. Eso no debería ocurrir en esta Asamblea Legislativa, pero ya estamos más que sabidos que el manejo político que hace este bipartidismo es el que estamos experimentando en la comisión que vio el caso Diamante. Bueno, aquí sin duda lo lamentable es que son recursos públicos los que se están destinando para este tipo de investigaciones y de las comisiones también de la Asamblea Legislativa, que al final, bueno, pues... Buenas noches. Bien, Gaby. Muchas gracias, Jason. Hasta aquí llegamos en esta edición de Mesa de Análisis. Por supuesto que invitamos a nuestros televidentes a que nos acompañen mañana a partir de las 8:30 de la mañana. Así es, en las ediciones regulares, y los esperamos también a partir de las 9 de la noche aquí en esta edición. Muy buenas noches, que descansen.